Y nuestra colaboradora que nos acompaña el día de hoy, inaugurando esta sección, es Norma Arellano. Muchas gracias, Norma. Hola, buenos días, tal? bienvenida. Buenos días, muchas ¿Qué tal? gracias. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí muy contenta de estar con ustedes. Gracias por estar acá. Oye, muchas veces contamos en casa, contamos con nuestra familia, contamos con nuestro grupo de amigos, con herramientas, con cosas que nos funcionan o nos servirían para llevar a cabo un negocio, ¿no? Pero por falta de información en algunas ocasiones o por miedo, no nos atrevemos a dar ese paso y se queda ahí. Pero, pues deberíamos de saber, deberíamos de conocer más cómo es que podemos llevar a cabo un negocio, cómo hacer para emprenderlo, ¿no? Pues mira, yo creo que es muy posible. Si contamos con la capacidad, alguna capacidad, algo que nos guste, podemos nosotros sacarle jugo a eso para poder hacer un negocio. Sí, a mí me gustaría platicarles, por ejemplo, platicarles sobre algunas experiencias. Yo trabajo mucho en todo lo que es el tema de las microfinanzas, que son las finanzas populares, y también en el fortalecimiento de lo que es los microempresarios, los emprendedores. Okay. Entonces, pues tengo mucho contacto con ellos, trabajamos, damos cursos, damos capacitación y pues nosotros tratamos de que estos emprendedores saquen lo mejor de ellos y tengan una herramienta para poder generar un trabajo tanto para ellos como para las personas que puedan colaborar con ellos. Tú hablas de microempresas, esos podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Claro, una microempresa puede ser, pues a lo mejor desde el propio dueño hasta 5, 10 trabajadores. Ahí es cuando hablamos de la microempresa. Okay. Y eso ya estamos hablando de generar trabajo, ya de tener la posibilidad también de pues generar una actividad para que tú tengas rentabilidad, porque siempre hay que pensar en eso, que hay que tener rentabilidad. Hay que tener dinero pues para poder tener nosotros satisfacer también nuestras necesidades. Oye, a ver, en algunas ocasiones contamos con pues la abuela, la tía, nuestra amiga, nuestra vecina, que cocinan re bien, que le salen los platillos deliciosos. Y que bueno, eso nada más lo comparten con su grupo social, con su círculo social. Sería bueno entonces como llamarles un poco la atención para que esas habilidades culinarias las pusieran en práctica y las compartieran con la ciudadanía, con la gente, poniendo un negocio. Claro. Por ejemplo, en este caso, la gente que quiera animarse a poner un negocio de comida, ya sea una comida corrida, un local de antojitos, ¿qué tendrían que hacer, por ejemplo? Pues mira, yo te voy a platicar la historia de doña Marta. Sí. Doña Marta es una señora que le encanta cocinar, que la verdad se le da. En todas las reuniones familiares siempre le engrandecían todos sus guisados, sus postres. Y ella vive cerca de una escuela de educación superior. Esta escuela pues tiene muchísima afluencia de alumnos y del mismo personal. Sí. Entonces, pues ella veía que alrededor de esta escuela no había establecimientos de comida más que los que hay dentro de la escuela y otros que quedan como más de 1 kilómetro de distancia, solo puedes ir en carro. Empezó a ver esto y toda su familia decía, mamá, aquí puedes tú poner algo, algún aquí negocio. Hay una minita de oro, ¿no? Una minita de oro. Ella tratando de explotar esta competencia, esto que sabía hacer, pero con miedo, porque siempre poner un negocio pues genera miedo, genera expectativa. Riesgo, ¿no? Riesgo, dijo, bueno, será. Pero ella ya tenía la idea. Empezó a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Y se le ocurrió hacer una pequeña investigación, simpático, y empezarle a preguntar a los alumnos que pasaban por ahí si les gustaría acudir a una fondita, a una fonda donde hubiera comida corrida a precios pues accesibles, porque los estudiantes, aunque vayan a una escuela privada, pues son estudiantes, ¿no? Su capacidad económica no es mucha. Y también los empleados pues también estaban aburridos de comer siempre dentro de los locales que estaban dentro de la escuela y dijeron, pues sí nos gustaría, ¿por qué no? Vamos a probar. A ella se le ocurrió y cerca, casualmente, junto a su casa había un pequeño local. Ese local lo rentó, puso mantelería muy mona, unas florecitas dentro de cada mesita,
y hizo un menú de comida corrida en donde tenía pues sopa, arroz o espagueti, guiso, en un guiso rico, que siempre trataba de que fuera diferente, y postre. Ah, y eso sí, tu agua fresca. Eso, ¿no? claro. Tortillitas calientitas a Pan, mano, ¿no? pancitos. Pero fíjate que todo el mundo busca las tortillas. Sí. Las tortillas es lo rico. A nosotros nos gusta, a todos los mexicanos, del segmento que quieras, nos gusta la comida rica, la comida casera. Claro. Empezó a tener personas que se acercaban, que consumían la comida, y empezó a ver pues que sí era negocio. Pero aquí hay algo muy importante. Es muy importante ver que yo puedo tener un negocio, pero necesito también aprender cómo dividir mi dinero. Porque lo más común en los microempresarios, en los emprendedores, en los que inician un negocio, es que revuelven el dinero familiar de su casa con el dinero del negocio. Y eso, error. Y eso es un gran error. Eso es un gran error porque entonces no te das cuenta si estás ganando realmente dinero. Sí, claro. Por lo tanto, yo sí creo que los emprendedores es muy importante que tienen que capacitarse, tienen que aprender cómo hacer las cosas. Claro. ¿Sí? Yo puedo tener ideas maravillosas, pero necesito yo una formación que me guíe, que me oriente de tal manera que eso que sé hacer lo haga bien. Claro. Y que me traiga una rentabilidad. Claro, y es por eso que inauguramos el día de hoy esta sección y vamos a estar contigo cada semana para que nos pases pues tips importantes para que podamos abrir mejor los ojos, porque igual la oportunidad está junto a nosotros. Claro que sí, encantada. Norma, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.